Voy a hablar de Nello. Fue en junio, mes del Sagrado Corazón, que me puse en contacto con Nello, de Medjugorje, aceptando formar parte de un grupo de oración internacional. Quería ser como la prolongación del grupo del vidente Iván, al que pertenecía Nello. Él estaba muy orgulloso de participar desde el inicio del grupo de Iván. Y ese inicio fue el 4 de julio de 1982, cuando se había fundado por pedido de la misma Santísima Virgen y llevaba su nombre, Crala Semira, Reina de la Paz. Y el nuestro, por sugerencia en ello, a este grupo internacional de Internet, decidimos darle el mismo nombre, reconociéndolo como el Grupo Internacional de Internet. En total éramos 60 personas, varios de distintos estados de los Estados Unidos, dos de Japón, uno de Palestina, uno de Panamá, dos de Australia, uno de Suiza, en fin, repartidos por el mundo. Lo cierto es que en ello encontramos a un total enamorado de María, que sigue las inspiraciones que la Madre infunde en él. Y esa es la razón por la que nació el grupo. Nello estaba muy excitado esperando este 17º aniversario de la fundación del grupo y nos lo hacía saber. Hacia fines de junio nos contaba que estando con Iván y el resto del grupo, durante una aparición, pudo recordar todos los nombres del grupo internacional de nosotros y agregaba en su mensaje: ella los ama a todos ustedes, ella los invitó a la lista, ella orará por ustedes y los ayudará a caminar con Dios a través de la vida. Solo una cosa necesitamos: abrir nuestros corazones al amor de Dios y de la Virgen. Rezaré por ustedes, pero por favor, ustedes también oren por mí y mi familia. Que Dios los bendiga a todos, Nello. El mismo domingo, 4 de julio, día del aniversario, enviaba este otro mensaje. La Gospa cambió del viernes al lunes 5 como día de la aparición para todos, porque el grupo se estaba preparando para el aniversario. Hoy, julio 4, es un gran día para mi grupo de oración, Reina de la Paz, y para mí. Son 17 años del día en que ella nos llamó. Celebraremos la Santa Misa a las 13 horas y luego cenaremos juntos como festejo. Y a las 19:40 Iván tendrá la aparición con nuestro grupo de oración en un lugar secreto. Lo primero es agradecer a Dios por todas las gracias que ha dado al mundo. Dale gracias por la Gospa, darle gracias por nosotros y nuestras familias, darle gracias por nuestro grupo de aquí en Medjugorje y por los miembros de la lista. Por favor, oren hoy por nosotros. Muchos necesitamos de oraciones porque somos el estorbo en el ojo del diablo y él tratará de destruirnos y también a nuestro grupo, que se llamaba 2PG, Queen of Peace. Era internacional y lo teníamos en inglés, ¿no? Digo para aquellos que no conocen Medjugorje, algunos hay, los hay todavía, que la Gospa es el nombre en croata, es señora, la Virgen la llaman así, la Gospa. Y decía: le pediré a la Gospa que nos proteja a todos. Hoy pediré por ustedes ante la Gospa. Seguiré diciendo paz para ustedes y sus familias y los mantendré en mis oraciones, Necho. Esto era, bueno, inmediatamente después me llegaba esta conmovedora historia de su conversión que nos enviaba y que ahora comparto. Después me enteré que había estado toda la noche trabajando y para enviar eso, él quería enviar su historia. ¿Qué es esta? Mi nombre de bautismo es Neyélico. Neyélico, abreviado Nello, significa domingo. El apellido es Bresic. Me pusieron ese nombre porque nací en domingo, el 26 de septiembre del año 52, en Mekovic, en Croacia. Muchas veces solía decir en broma que fue el único chico que cuando nació no lloró en el hospital, para después agregar la razón: había nacido en mi casa.
Es decir, lloró, sí, pero no en el hospital, en su casa. Fui el menor en la familia, el octavo. Un hermano y una hermana murieron muy jóvenes por la pobreza y la vida dura que teníamos que vivir. Mi padre era el único que trabajaba. Descargaba bolsas de cemento de los buques a la dársena del puerto. Crecíamos como familia estrictamente católica. Toda mi niñez estuve de algún modo conectado a la iglesia. Servía en el altar, cantando, leyendo, hasta el octavo grado. Después mi hermano, 2 años mayor, y yo cantábamos salmos. De los 16 a los 18 aprendí a tocar el órgano de la iglesia y estuve a cargo del coro. Tengo otros 3 hermanos y 2 hermanas. Un hermano es sacerdote. El segundo fue seminarista y si hubiera quedado más tiempo, estoy seguro que yo hubiera ido tras él. Pero luego de un año dejó el seminario. Terminé la escuela de negocios, no porque me gustase, mi sueño era ser mecánico, técnico, músico, pero mis padres no podían hacerse cargo de los gastos necesarios para mis estudios. Después de la escuela trabajé un año en la costa adriática y luego me tocó el servicio militar obligatorio. En aquel tiempo mi familia era una de las más pobres de la zona. A mí me daba vergüenza llevar amigos a mi casa, sobre todo porque teníamos un retrete fuera de la casa. Quería hacerlo todo mejor. Cuando volví del ejército encontré trabajo en un banco. Saqué un gran préstamo y empecé a construir una casa. Todo iba bien. Luego, de pronto, en el 88, la inflación aumentó dramáticamente. El préstamo por mi casa valía $10, así que con mucho placer lo cancelé. Cuando miro hacia atrás veo que la Gospa me estaba preparando para este tiempo. Cuando comenzaron las apariciones yo tenía un montón de plata, un auto nuevo, televisión y estéreo. Todos mis sueños se habían vuelto realidad. Hasta 1976 llevé mi vida como todos mis amigos. Iba los domingos a misa y ahí terminaba mi vida espiritual. Pero todos mis sueños murieron en 1976. Yo tenía 24 años. Mi padre se moría de cáncer en el pulmón. Era un santo. Para él la familia era todo. Todo lo sacrificó por nosotros. Terminó solo el cuarto grado, pero no por eso era menos educado. El día después de la Navidad del 76, murió en mis brazos, en la ambulancia yendo al hospital, en paz, sin dolor. Su muerte fue un caer dormido. Esa era la primera muerte en la familia, pero la tomé bien. Doy gracias a Dios que mi padre no sufrió. También mi hermano Ante estaba muy enfermo. Tenía un problema de corazón desde que era niño. Cuando mi padre falleció, tratamos de guardarnos nuestras penas y no exteriorizarlas para prevenir cualquier ataque a su corazón. Especialmente mi madre ponía gran cuidado en ella. Ella murió en 1989. Para el entierro de mi padre, hasta el cementerio, que quedaba unos 3 kilómetros, fuimos caminando. Ayudado por 2 hombres, mi hermano también venía caminando. Hacia el final cayó. Entonces yo creí que él se moría. Sentí una profunda tristeza y no deseé más vivir. Ante murió 50 días más tarde, a la edad de 35 años. Estaba casado y tenía 3 chicos. Sus edades iban de los 4 a los 10 años. Con su familia vivía en Split. También Ante era un muy buen hombre. Luchó por su familia como un león y toda su vida fue de sacrificios. A los niños los crió en la fe. Era de muy buen parecido y por todos muy querido. Tocaba el acordeón y tenía una voz de ángel. Me quería muchísimo y yo en él tenía más un amigo que un hermano. Era mi ideal como persona, alguien a quien quería imitar cuando creciese. El día que él murió, el 15 de febrero de 1977, yo estaba trabajando en un depósito. Ese día en un momento sentí intranquilidad, miedo y un frío extraño en mi corazón. Muy poco después me decían que mi hermano había muerto.
Fue un gran golpe para mí. Lo quería tanto y me fue muy difícil aceptar su muerte. Lo primero que vino a mi mente fue quién iría a decírselo a mi madre. Justo ese era el día en que debía volver del hospital. Mi madre le había preparado su comida favorita. Fui yo quien le dio la triste noticia. Ella no lo podía creer. Todo el pueblo hablaba de su muerte porque todos lo querían mucho. Tuvo el mayor funeral que yo haya visto en mi vida. Aquel día le rogué a Dios que me diese un signo que me indicase que Él ya estaba en el cielo. No obtuve ningún signo. Entonces sentí una gran bronca dentro de mí. Aunque yo no bebía, traté de ahogar el dolor con el alcohol. No tuve ningún efecto en mí. Desde aquel día no quise oír hablar de Dios, ni siquiera oír su nombre. Me negué a ir a la iglesia. Todos los días mi madre lloraba y lloraba por mí porque me estaba viniendo abajo y perdía mucho peso. Perdí 20 kilos. Me sentía tan deprimido que quería morir. Mi felicidad había muerto con mi hermano. El único consuelo era leer libros, cualquier tipo de libros. Solía ir a Split cada fin de semana para pasar el tiempo con mis sobrinitos. Volvía de Split como un animal herido, porque ellos hacían que me acordase aún más de mi hermano. La más chiquita, Alma, de 4 años, se deleitaba jugando conmigo. Un día me hizo una pregunta en secreto. Nello, papito murió. ¿Querías ser mi papito? Escuchar eso me hizo sentir muy triste. Volviendo a Split, una fuerza hizo que me detuviese en Bepridge, en el santuario de Nuestra Señora de Lourdes, que está camino a Medjugorje. En el silencio del santuario le pedí a la Virgen que me ayudase, porque así como estaba no podía ya más seguir. No pude hacer ninguna otra oración. Es extraño. Nunca sentí animosidad contra la Virgen. Yo estaba enojado con Dios. Todas las semanas en el camino de regreso me detenía en el santuario. 5 meses antes de las apariciones de Medjugorje me ocurrió algo insólito. Tuve este sueño. Mi padre estaba en el hospital y yo le preguntaba por cuánto tiempo iba a permanecer allí. Él me respondía que por 102 días. Me desperté sobresaltado, jadeante. Era tan real ese sueño. Comprendí algo, que a menudo hacía promesas que después no cumplía. Por ejemplo, en la escuela le había prometido a la Virgen rezar un rosario si no tenía malas notas. Conté mentalmente cuántos le debía a la Virgen. Eran unos 100 rosarios. Al terminar la escuela no había cumplido con ninguna promesa, lo había olvidado. Después de ese sueño pensé que mi padre estaba en el purgatorio y que tenía necesidad de mis 102 rosarios. Comencé a rezar. No oraba con el corazón, sino solo para cumplir la promesa hecha a la Virgen. Pero, pese a todo, yo seguía sin querer ir a la iglesia. Mi hermano, el sacerdote, me recomendó que leyese la Biblia. Nunca me había llevado bien con él, pero le hice caso. Aún en la Biblia buscaba algo para acusarlo a Dios por no tener misericordia. Y le preguntaba por qué se había llevado a mi hermano. Había tantos pecadores y blasfemos. ¿Por qué no los llevaba a ellos? Yo nunca había dudado de la existencia de Dios, pero estaba enojado con él. El modo en que le daba a las espaldas era ignorando a su iglesia. Fue por entonces que leí un libro sobre las apariciones en Lourdes. Era la primera vez que leía sobre Lourdes. Después de leerlo, le pregunté a la Virgen qué estaba esperando. ¿Es que no iba a hacer nada por este mundo lleno de pecado? La gente no tenía razón para existir. En esa época estaba estudiando economía en la universidad. Me quedaba solo un examen en primer año, pero habían comenzado las apariciones en Medjugorje y yo ya no podía seguir oyendo aquellas historias acerca de la doctrina comunista de Marx y Engels. Ya no podía soportarlo. Así que abandoné la universidad. El 27 de junio de 1981, mi madre vino a mi habitación y me dijo, Necho, ¿sabes qué andan diciendo la gente? Que a la Gospa se les apareció unos chicos en un pueblito
y todos ellos pueden escuchar su voz. Yo me eché a reír. Todos mis amigos corrieron hasta Medjugorje. Uno de ellos me llamó para que fuera con él, pero no quise ir. Le dije que iría cuando ellos regresasen y me contasen qué había ocurrido. Cuando mi amigo volvió, me describió cada cosa sobre las apariciones y cómo Vizca, después de la aparición, estaba desde el balcón contándole a la gente lo que la Virgen les había dicho. Al otro día decidí ir a ver por mí mismo. Llegué con el auto hasta la iglesia de Santiago Apóstol, pero la policía comunista nos paró, a mí y a toda la gente que estaba allí. Yo trepé por la colina de las apariciones, el Póprodo, y vi a toda la gente, las montañas, los campos, las plantaciones. Respiraba esa vida simple y mi corazón comenzó a abrirse a la verdad. Me quedé a unos 10 metros del área delimitada para los videntes. Había una cámara de video lista para filmar la aparición. Pero ese fue el día en que los videntes fueron llevados en un auto por dos mujeres para sustraerlos de la aparición. Yo recuerdo que fue el 30 de junio ese día. Al siguiente día no hubo aparición en la colina porque la policía les había prohibido ir allí. Sin embargo, un milagro se produjo en mí. Creí. Al venir, planeaba cómo podía ayudar a los enfermos, como lo hacen los voluntarios de Lourdes, que ayudan a los discapacitados, llevándolos hasta el agua milagrosa. Imaginaba lo mismo ocurriendo en Medjugorje. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente volví a Medjugorje, y al otro día y al siguiente. A veces estaba trabajando, pero a las 5 de la tarde sentía como una inquietud que corría por mi interior y tenía que ir a Medjugorje. Hoy sé que lo que sentía era la invitación para ir a Medjugorje. Una vez allá, las horas de la misa pasaban rápido y yo deseaba que durase más tiempo. Vi muchos signos en el poblado. Vi como un fuego que pulsaba. Vi la silueta de blanco puro de una mujer bajo la cruz del Kishba. A veces la cruz desaparecía por completo. Unas 100 personas vieron lo mismo que yo. Esto me daba una paz interior, solo mientras ocurría. Yo buscaba algo más fuerte, pero aún entonces la Virgen tenía algo especial para mí. Algunos de los amigos conocían a Vizca y ellos podían hacer que estuviese yo presente en una aparición, pero no quería ir porque pensaba que no merecía estar cerca de la Gospa. Era mi forma de castigarme, porque en el pasado había estado en guerra con Dios. Pero ocurrió que una noche estuve cerca de Vizca y de Jacob, quienes estaban en un auto. Le pregunté a Jacob si podía ir a su casa para la aparición. Me dijo que siempre podía hacerlo. Esa misma noche hice amistad con su familia. Me sentía muy inquieto. Sentía que algo dentro mío estaba ardiendo, como un fuego desconocido. Pensaba acerca del día siguiente, cuando estaría presente en la aparición. A las 5 de la tarde estaba listo, esperando a mi futuro cuñado, para ir juntos a la casa de Jacob. Aquella aparición fue como un sueño para mí. No vi a la Gospa, pero pude sentir su presencia en mi alma y en mi cuerpo. Decidí consagrarme totalmente a ella. En la fiesta de la Inmaculada Concepción le ofrecí mis votos de pureza hasta el casamiento, de castidad, ¿no? En alguna parte había leído acerca de este tipo de consagración. Crecí con el miedo a la policía comunista. Para ellos nosotros los católicos éramos como la arena en los ojos. En Medjugorje varias veces me detuvieron cuando conducía. Nunca había tenido problemas con ellos hasta un día de diciembre de 1981. Esa noche, como de costumbre, tenía el encuentro en lo de Jacob. Yo solía tocar la guitarra y nosotros cantábamos canciones religiosas toda la noche. Estaba lleno de alegría. Estos encuentros los teníamos después de la misa. A veces me iba a casa a las 4 de la mañana y 2 horas después tenía que levantarme para ir a trabajar, pero no me sentía cansado. Estaba feliz. En una de esas reuniones conocí a mi futura esposa. Ahora me apresuro a decir quién es. Emiliana, la hermana de Vizca. Ella era muy tímida. A menudo la encontraba mirándome, pero había decidido darle mi vida a María y quizás iría a la India a trabajar con los leprosos.
Tal era el sueño que anidaba en mi cabeza, pero esa no era la voluntad de Dios. Después de un poco comenzamos a vernos. La policía seguía todos los días mis pasos, aunque yo no lo sabía. Una noche, después de las apariciones, mis amigos y yo decidimos salir. Mientras estaba conduciendo, vi a la policía indicándome que me detuviese. Nos hicieron salir del auto. Por alguna razón querían revisar el auto y mirar en el baúl. En el asiento trasero encontraron una bolsa llena de tierra de la colina de las apariciones. Tenía esa tierra porque mi madre tenía una pierna enferma y aquella noche, durante la aparición, una mujer me había dicho que sacara tierra de la colina de las apariciones para llevársela a mi madre. En esa época estaba prohibido subir a la colina. El policía, al ver la tierra, dijo que había estado en la colina. Le respondí que no, que la tierra estaba seca. Ese día había llovido muchísimo. Nos llevaron a la estación de policía. Yo no tuve en ningún momento miedo. Confiaba en que Dios se ocupaba de nosotros. El oficial escribió el sumario. No era verdad lo que había escrito, pero quería que yo lo firmase. Rehusé a hacerlo y tuvieron que cambiar el texto. Al final de la noche pensé que todo lo que me estaba pasando, por lo menos eso, podía ofrecérselo a la Virgen. Finalmente nos dejaron ir. Todavía era noche. En el bar nos encontramos con dos policías. Nos sentábamos y cantábamos el Gloria, Aleluya. Todos los cantos religiosos estaban prohibidos, pero a nosotros no nos importaba. Esto último tuvo un efecto en mí durante una aparición, pero no puedo hacerlo público. Lo acepto como un regalo de Dios y ello me ayudó a llevar adelante mi fe hasta el día de hoy. Pero mi conversión no fue por este regalo. Mi conversión ocurrió el primer día que fui a Medjugorje, al Póbrdo, cuando no hubo ni aparición ni videntes. Este fue el día de mi conversión. Ese día me enamoré de Nuestra Señora. El 4 de julio de 1982, la Virgen nos invitó a formar nuestro grupo de oración. Mi corazón estaba en Medjugorje, pero mi cuerpo y mi familia en Metkovich. En ese tiempo estaba comprometido y la fecha de casamiento era para el 14 de agosto. Mi suegro me sugirió, el padre de Vizcano, que construyese una casa en Medjugorje, pero carecía de recursos para hacerlo. Aceptamos que no era posible tenerlo todo inmediato. Empezamos a construir la casa en 1984 y la terminamos en el 91. Tuvimos nuestras cruces y sufrimientos en estos 18 años. Todo lo que ganamos fue a través de la ayuda de Dios y de la Virgen, y con nuestro sudor y sacrificio. Que Dios sea bendecido en todos sus testimonios, especialmente a través de María, Reina de la Paz. Necho. Y ahí terminaba. Bueno, después de leer este testimonio, que en ello había preparado para que lo tuviésemos el mismo domingo, 4 de julio de 1999, le contesté agradeciéndole por lo que había compartido con nosotros y que verdaderamente me había emocionado. Luego le agregaba otras cosas y un pedido. Apenas enviado el mensaje por el correo electrónico, recibo uno bajo el título de Sad News, tristes noticias, donde me comunicaban la muerte de Necho ese mismo día. Según me fue llegando más información, pude recomponer cómo se habían sucedido los hechos. Después del envío del testimonio, se reunió con Iván y el resto del grupo. Tuvieron la aparición para ellos. Alguien del grupo estaba llorando. Inello rezó una decena por esa persona y le pidió a la Virgen que secara sus lágrimas. Cuando luego de la aparición salió de la casa donde se habían reunido, lo estaban esperando su mujer y su hijo mayor en el auto. Al sentarse en el asiento trasero, dijo que aquel era el día más bello de su vida. Eso me hace acordar al padre Andreu, ¿no? En Garabandal. Después de eso, su cabeza cayó hacia un costado. En ese momento, su mujer no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, pero su hijo de 17 años abandonó el asiento delantero y corrió hacia el padre y lo abrazó. Le pidió que lo perdonase por todo lo que había hecho y en los brazos de su hijo murió. En el funeral de Nello todos lloraban, menos Vizca. Vizca no. Ella lucía una sonrisa llena de paz en su rostro. Como había dicho,
Nello estaba casado con Miriana, la hermana de Vizca. Posteriormente, Iván contó que la Virgen le reveló que ella había venido a buscarlo. Todavía recuerdo su buen humor y cómo concluía los mensajes, citando una frase de su amigo Daniel, que vivía en Palestina, cerca de Jerusalén. Decía, podría morir mañana mismo, pero no querría morir hasta no tener el corazón lleno de Dios. Como lo hubiera querido en ello, ese aquel grupo de oración siguió. Nos encontramos espiritualmente todos a la misma hora, la hora en que la Gospa, la Reina de la Paz, aparece en Medjugorje. Y sabíamos que en ello nos acompañaba. Alabado sea Jesucristo.